Tiempo de análisis de largo recorrido, el que hacemos habitualmente con Luis Garbía, profesor de ICADE. Luis, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Rafa, una maravilla. El mundo mira a Hormuz, hablamos hasta la saciedad, lo sé, pero bueno, me parece que es relevante y a partir de ahí hablamos de cómo puede evolucionar todo esto desde el punto de vista económico, geoeconómico. La economía global, sin duda, se ve afectado si se cierra de forma prolongada. Obviamente la dificultad es el tiempo, ¿no? O sea, me refiero, la clave es el tiempo. No todo el mundo, sin embargo, se verá igual de perjudicado, al menos directamente, aunque la ola, el tsunami, afecta a todos, directamente consumidores de esas materias primas, crudo, gas, o no directamente, pero en cualquier caso, ¿cómo lo ves? Sí, pues al introducirme, al presentarme, has hablado del largo recorrido. Y aprovecho para, con la excusa de Irán, hablar del riesgo país. Esta mañana hablaba con Juan Carlos Estepa, fue director de riesgos de Bankia, de BBVA antes de Bankia, entró con el equipo de Goiri, y yo, además de gran amigo, le tengo un respeto profesional, es el presidente honorífico del Club de Riesgos en España, de cómo hay que redefinir todo. Al final estamos entrando en un nuevo entorno y hablábamos del riesgo país en concreto. Y en relación con el acontecimiento de Irán, por un lado tenemos el bombardeo del viernes. Tenemos, además lo hemos ido relatando poco a poco cómo hemos llegado a este punto, el portaaviones. Tenemos la reunión de Netanyahu dos semanas antes. Vamos viendo cómo el tiempo es una variable fundamental. Y cuidado con diferenciar el ruido del valor. O sea, al final hay acontecimientos que tienen un gran peso mediático, pero que realmente no acaban provocando esos cambios y tenemos que esperar a los acontecimientos reales que sí provocan esos cambios. A lo que voy es, Irán, por un lado, hubo unos ataques combinados con Israel, todos lo sabemos, y yo, una de las conclusiones que saqué durante el fin de semana es que tenemos que buscar otras variables que nos permitan ver hasta qué punto ese riesgo potencial se acaba transformando en una realidad. Uno de ellos es el estrecho de Hormuz, el precio del crudo sobrereacciona, el precio del crudo no es para mí un indicador por esa sobrereacción y esa sensibilidad a la información, pero sí que el riesgo, la prima de riesgo asociada con los seguros de flete marítimo. Es otro de esas variables que hay que controlar. Y yo tengo la sensación... Hormuz se cerró ayer, no sé cómo están las noticias, hoy no he visto noticias. ¿Sigue cerrado Hormuz? Sí. Pregunto, Rafa, ¿sigue cerrado? Sí. Por lo tanto, la variable temporal, el hecho de que Hormuz se haya cerrado, tenemos que ver cuánto tiempo está cerrado y tenemos que ver cuánto tiempo tarda en enquistarse este conflicto. Si esto dura más de 4 semanas, si Hormuz se cierra más de una semana, entonces sí que podemos estar hablando de problemas mayúsculos. Si Hormuz mañana vuelve a abrir y si no se enquista el conflicto, entonces lo que estamos viendo es una más como fue la de Venezuela. Me ha resultado muy curioso que las lógicas de refugio aquí están funcionando raras y yo creo que desde que tenemos a este presidente en Estados Unidos, las claves no son las mismas, no se aplican de memoria como se han aplicado siempre. Dices, hay un problema de este tipo, lo lógico habría sido que los bonos estadounidenses bajaran de rentabilidad y sin embargo han subido. Sí. Y sin embargo han subido, tienes el 10 años en el 4,10%, tienes el 30 años en el 4,72%, y dices, ¿esto cómo puede ser? Pero igual porque le tienen más miedo a la inflación, al proceso inflacionario que puede terminar generando todo esto, porque al final hablamos de consecuencias, causas y olas. Pero antes de entrar en el plano económico, déjame seguir un poquitín solo en el geopolítico y pensando en eso que comentas. Mismo, geoeconómico. Sí, pero pensando en lo de que cambian las lógicas, porque están cambiando absolutamente. Y además, hoy es martes. El ataque fue el viernes, de la madrugada del viernes al sábado, una vez cerrado Nueva York, y yo creo que ya se nos ha olvidado el ataque de Pakistán a Kabul, que fue el viernes por la mañana. ¿A dónde voy? Se nos ha olvidado y me da la sensación de que alguien ha autorizado, desde Pakistán llaman a algún teléfono, por Pakistán pasa la nueva ruta de la seda, llaman probablemente a algún teléfono en Pekín,
o llaman a algún teléfono, pues no sé si la comunicación puede ser directa con la CIA, pero llaman a un teléfono y dicen que es que los talibanes que echaron a los estadounidenses ahora nos están bombardeando nos están poniendo atentados a nosotros en Pakistán. Tengo necesidad de bombardear Afganistán, que luego podemos discutir si Afganistán y Pakistán son el mismo país o no, si la frontera entre Afganistán y Pakistán es una frontera o no. Podemos hablar hasta del colonialismo inglés si quieres, Rafa, que la yo línea creo... Durand. Es que por la eso, línea Durand que divide a los pastunes, artificialmente instalada por el Imperio Británico, benditos británicos, qué buen mundo nos dejaron, divide un pueblo que no entiende de esa frontera artificial. El Pastunwali, su código de honor, les impide atender a el pastún, el talibán que está en Pakistán, se siente más cercano al pastún que está en Afganistán que a otro pakistaní. Es obvio. Es obvio y además... Yo soy profesor universitario. En la lengua pastún, estudiante se dice talibán. O sea, que al final es esto de redefinir conceptos y cómo el estudiante en pastún que estudia, que conoce Oriente, pues se convierte a nuestros ojos en un talibán. A lo que voy es, ¿qué fue el ataque de Pakistán a Afganistán? ¿Fue un ataque de un estado a otro estado? La realidad, Rafa, es que no vamos a tener tiempo, y hoy porque me he colado, nadie va a tener tiempo para analizarlo, y estoy hablando con ironía, con la misma ironía con la que hablabas tú al hablar de los ingleses, porque ese ataque ya ha quedado en el olvido, ese ataque no ha existido. O sea, al final tenemos una nueva lógica, y ahora voy a los refugios, al oro, hablamos del Bitcoin, de la deuda pública, de la inflación, todo lo que quieras, pero estamos en un entorno, estamos en esa terra ignota que estaba fuera de los mapas, sin cartografiar. O sea, estamos en un nuevo mundo fragmentado donde, sinceramente, y aprovecho contigo en la intimidad que tenemos, yo creo que en Irán tiene que haber un sentido, después de todas las salvajadas que hizo Khomeini en este caso, Maduro en el suyo, tiene que haber un sentimiento dentro de la población chií que pasa hambre, que seguro que ven a través de los móviles que tienen con internet un mundo mejor, por ejemplo en la democracia europea que la tienen cerca. Si nos empeñamos en seguir siendo eurocentristas y colonialistas, mira qué bien ha evolucionado la imposición de la democracia europea en Irak, que está mucho mejor, desde luego, bueno, maravillosamente, que antes de que pasaran por allí los estadounidenses, o el propio Afganistán, donde salieron con el rabo entre las piernas después de 20 años ocupando, muriendo estadounidenses, gastando dinero, y han dejado lo que han dejado. Vamos a ir a otro asunto. Correcto. Y la derivada de que Trump puede estar forzando todo esto para dañar económicamente a China, que es al final su objetivo último, el conseguir que le pierda un poco el pie, o sea, que no esté con el aliento en el cogote de China todo el rato, porque si le quitas el petróleo venezolano, si le quitas el petróleo iraní... Esa deriva, Rafa, me parece todavía más naif que el tratar de democratizar a chiíes. Al final... Igual hay que leerla en clave interna, ya lo ha apuntado alguien. Sí, alguien ha apuntado en clave interna, no sabes de lo que te voy a hablar, así que no Vale, perdóname. Hay quien ha apuntado que a Trump le podría interesar extender el conflicto, no 4 semanas, sino más, complicarlo, que el conflicto se regionalice. ¿Para qué? Para aplicar cierta legislación estadounidense que impide que haya elecciones en cierta coyuntura en la que está su país en guerra. Vale. Entonces, igual las midterm que apuntan claramente a que va a ser ampliamente derrotado Donald Trump, terminan por no celebrarse. Con lo que te voy a decir, Rafa, no te vengas arriba, pero tienes razón. No te he dejado esperar. Yo estaba pensando más en el paralelismo con China en Venezuela, que al final esto de que la historia rima, pero rima de una forma cada vez más salvaje en el tiempo. Es verso libre. Pero o sea, lo de Venezuela con Delsi, lo de Pakistán con el Khomeini, qué buena la hacía. Pakistán, Khomeini, no. Pakistán, Irán. Irán, Khomeini, o sea, qué Irán, buenas... Jamenei, muerto. Jamenei. Qué no buenas... son nombres que... Correcto, pero qué buena es la CIA cuando es capaz, la CIA, los Delta Force en aquel momento, cuando entran hasta el dormitorio de Maduro, y qué buena es la misma CIA que selectivamente son capaces de
al ayatolá, localizarle y además con nombres y apellidos. Pero es que Ahí hay eso un se componente... vende como un gran éxito y a mí me parece que eso está arbitrado por la propia Irán. Quiero Eso decir, es, Irán tienes la un sucesión. líder nonagenario de 86 años, enfermo de un cáncer terminal, que prefiere morir martirizado y siendo ejemplo de quienes le sigan, Correcto. que habrá quien le siga, porque sabe que está abocado a morir en breve, y bueno, pues no se esconde en un búnker ni en nada y casi que saca la bandera. Es exactamente a lo que iba. Tenemos ese paralelismo y el tema de China. Venezuela es el gran hub de China. Los puertos venezolanos, de hecho, son chinos. ¿Va a producirse la intervención de Estados Unidos en Venezuela sin el consentimiento de China? Yo creo que evidentemente no. Yo creo que evidentemente no, es opinión. Yo creo que son guerras hemisféricas, potencias. Al final hay un cambio de cromos. Revisionistas. Déjame llamarlo la doctrina del cambio de cromos. Y del mismo modo en Irán, Rusia no ha dicho nada. Y Rusia, bueno, el socio histórico del Shah de Persa fue el propio Israel. Luego Rusia con Irán ha estado apoyándose durante mucho, mucho tiempo. Y en el caso de Irán, te digo lo mismo que en Venezuela. Al final esto es algo que estaba previamente acordado. Rusia ni tiene capacidad militar para decir nada, salvo que fuera una hecatombe, que sí que tiene capacidad nuclear, pero no puede ni avanzar. Ha avanzado 124 kilómetros cuadrados en los últimos tiempos, que es Rusia tiene lo que quiere, que es el Donbass. Y Rusia sale beneficiada de un encarecimiento del petróleo, que es con lo que sostiene la invasión de Ucrania. Natural, Por lo tanto, sí, ni tan mal. Pero en principio, históricamente, Irán y Rusia tenían cierta afinidad. Sí, hay drones si que se han producido. Ganando, el único problema para Rusia es eso, que los drones que ahora se queda Irán no van a ir a Ucrania, desde luego. Que podemos verlo como acontecimientos casuales y que no tienen nada que ver uno con otro. Pero la caída de Siria, Taiwán en 2027, ya veremos lo que pasa con él. O sea, al final hay un reparto de cromos que, insisto... A lo que iba, esferas de influencia, potencias revisionistas y cada cual en su ámbito de influencia. Vamos a hablar de alguna otra cosa, que se nos va el tiempo en esto, que es relevante, pero si no tocamos otras cuestiones. El gobierno. Pero el gobierno en dos cuestiones concretas. ¿Cuál de los gobiernos del mundo? El nuestro. El gobierno es el tuyo. El gobierno. Vale. Cuerpo dice que ya se va a pedir a la voz de ya el sexto pago. 6.500 millones, una cosa pecata minuta en comparación con lo que ha habido, pero bueno. Y en paralelo se anuncian 100 millones, lo mismo te digo, es una propina, pero bueno, para empresas que impulsen la soberanía digital europea. A ver, Carlos Cuerpo habla un japonés estupendo. Los fondos europeos, el último pago, ¿no? Es la pregunta, Rafa. El cuarto, sí. El cuarto. Y en cuenta atrás, que en agosto, creo recordar, de este año hay que devolverlos. No, totalmente. Si es que, a ver, pues me produce una profunda tristeza. Vimos a Pedro Sánchez diciendo que iba a sacar el fondo soberano. Estamos viendo cómo están forzando una empresa de la vivienda para que cuando los fondos europeos, si hay algo en lo que no se pueden invertir, es en vivienda. Estamos viendo esfuerzos por estirar ese chicle y tratar de justificar un hecho objetivo que llevamos advirtiendo en la tertulia desde hace 6-7 años, y es que no hemos tenido capacidad de ejecución de los fondos europeos. Has venido un poco arriba, que los fondos no tienen 7 años, pero sí, tienes razón. 5, 6, 2006, 2020. O 4 años. Tienes razón, que tú lo has dicho desde el principio, que no lo íbamos a ejecutar. Es una pena que la profecía se haya cumplido. Pero júntamelos con los fondos FEDER. Menuda historia hay con porque eso. Al final es, si los fondos FEDER no fuimos capaces, los de 2017-2020, no fuimos capaces de llegar a niveles del 50%, estos... Que te hablo de memoria, que no sé si sextuplican, pero cuadruplican sí. O sea, al final hemos llegado a hacer, pues, a ver, tampoco es ridículo porque a la Unión Europea le beneficia. En su momento se anunciaron como una maravilla, vamos a tener 183.000 millones de euros para invertirlo en lo que queramos. Luego, a la Unión Europea no le ha costado tanto, no se han invertido. La gente, a la población, ahora ya estamos hablando de pues 5.000 millones, 200 millones en una cosa, en otra se sigue vendiendo como victoria electoral. Si a la gente ya se le ha olvidado lo de Pakistán, pues ya no te cuento ni de la guerra de Ucrania, ni de cualquier cosa que haya pasado en el gobierno
Rafa, que al final hay unos paralelismos ahí importantes. Cuando me has dicho vamos a hablar del gobierno, yo he pensado, por mi cabeza han pasado tantas cosas, es que soy usuario de cercanías y el tren falla mucho. Y además no puedo decir en clase que el tren falla porque lo mismo alguien piensa que estoy hablando de Adif estamos en una situación en España absolutamente insoportable. Pero insoportable desde un punto de vista, es que, Rafa, no tenemos presupuestos generales del Estado aprobados. Ya. No hay presupuestos generales del Estado. Y Es simplemente tremendo. ya ese hecho hace que toda la situación sea insoportable. Inversión multimillonaria, sin embargo, por parte de Amazon. 18.000 millones para ampliar centros de datos. Yo me pregunto, en un país con una gran producción de renovables, que cada vez va mejor y es un hecho, pero con una red que está al máximo, que no puede ampliarse la producción porque los operadores dicen está al 99% en Extremadura. Pero Rafa, ¿cómo se puede invertir tanto dinero? ¿O se van a perder contratos? ¿No se van a perder el agua, los electrointensivos? No seas sensacionalista. No, A ver, son realidades. No. La red está al máximo. No. Bueno, no. Pues nada, cuando quieras comprobamos. Ahora no se puede porque es algo visual. A ver, pero bueno. Rafa, vamos a tratar... la red es grande y dependiendo en el punto donde te quieras conectar, o sea, cuando hablamos de una red que está al máximo, hay puntos de la red que están mucho más calientes que otros, tanto en generación como en consumo. Y si además tú concentras la generación, que es lo que pasó con el apagón, ¿de dónde viene el apagón? De plantas solares fotovoltaicas, que en esos puntos sí que está la red absolutamente tensionada. En esos puntos sí que tienes una situación crítica que puede que un día te haga saltar, especialmente cuando no hay planificación y mantenimiento, que desde el apagón pues alguien en red eléctrica se ha puesto las pilas para evitar tropezar. El apagón fue un tropezón, pero que indujo riesgo sistémico. Dicho lo cual, la planificación de la red se hace con tiempo y depende de qué punto de la red estemos hablando para determinados consumos. Depende de una inversión duplicada, porque depende en cierta medida de red eléctrica y en cierta medida de las grandes distribuidoras que tienen ciertas depende, pero en el caso de Amazon en concreto, tú puedes hablar perfectamente con Iberdrola, con Endesa o con Gas Natural. He intentado ir a las tres grandes para no mencionar a una. Puedes hablar con ellas y tener un contrato de suministro fuera de la red. Que el contrato puede ser como tú quieras. Tú sabes más de energía eléctrica y eres ingeniero y sabes más que yo, pero hay un hecho que es que la propia red eléctrica ha hecho un mapa en el que dice que el 85% de nuestra red está saturada. Por mucho contrato que haya, si no hay capacidad para transmitir pero una cosa la es, energía... imagínate las electrolineras. Si empiezas a hablar de poner electrolineras en toda la red de España, sí que te compro el argumento. Pero si me dices que Amazon va a poner un CPD en un sitio concreto... que no es uno, es que son 18.000 millones. Y así... con otras empresas, y son apuestas millonarias. Pero donde vayas a poner un CPD, incluida dentro de la inversión del CPD, metes la generación de energía asociada con el consumo del CPD. Que no hablamos de generación, que estamos hablando de distribución, que es lo que está saturado. Rafa. 85% de nudos saturados. Sí. Entonces condicionas mucho pero dónde se pueden poner los CPDs. Pero tú al poner el CPD... pones asociado con ese CPD el punto de generación. O sea, no es que que es distribución, que no es generación. Que la generación ya sabemos que es muy factible en España, por suerte. Rafa, que tú Amazon perfectamente puede hacer contratos privados saltándose el mercado liberalizado. O sea, la ley lo permite. Y que vaya por el aire, estilo Tesla, ¿no? La electricidad. Rafa, es que no, punto de generación al lado. No. El que estás contaminando eres tú aquí en este caso. ¡Hala! Porque tienes que entrar en un cauce normal de red. Claro, tienes que entrar en un cauce normal, en un cauce, porque tú no vas a tener la generación pegada al centro de distribución. ¿Por qué no? Porque eso se puede dar en contadísimas ubicaciones. En el sitio donde vayas a ubicar el CPD. Contadísimas. A ver, si al final estamos hablando... A ver, tampoco vamos a discutir, porque no tiene sentido, y pensando en Amazon. Ayer bombardearon, que fue una noticia que pasó fugaz. Por un lado, el viernes, Sam Altman, OpenAI, anuncia que se mete en defensa, que la CIA va a empezar, que defensa estadounidense va a empezar a trabajar con temas de CPDs. Ayer bombardearon CPDs de Amazon en Amazon Web Service en Afganistán y se cayó Claude, OpenAI. O sea, ¿a dónde voy? Que al final los CPDs, esto de lo que estamos hablando, decía Elon Musk, de poner CPDs en la Luna.
que el problema que tiene la Luna, y estoy hablando completamente en serio, es que la Luna, desde un punto de vista de un ataque balístico, es vulnerable. O sea, al final... Tremendo. No, Parece que estamos hablando de ciencia ficción. pero es de lo que estamos hablando cuando hablamos de poner un CPD en Aragón. Estamos hablando, y además me gusta porque ¿cuántos miles de millones son? 18.000. 18.000 millones. Y dentro de los 18.000, además, los CPDs necesitan redundancia doble, necesitan fuentes de alimentación. Necesitan agua. Fuentes de alimentación ininterrumpida. Salvo que los hagas submarinos, que también se planteaban en su momento. Sí. Y en Finlandia hay CPDs. O sea, al final la industria del CPD, que yo creo que en esta tertulia, Rafa, hemos sido pioneros. Hemos hablado de CPDs mucho antes de que otra gente hablara. Es el nuevo oro digital. O sea, al final, que sí, que está bien lo de hablar del petróleo, pero menos petróleo y más CPDs, y además CPDs cerquita de los sitios donde se necesita el consumo, porque no solo la electricidad no vuela, sino que si tú quieres hablar con Amazon, con Alexa, con cualquier ordenador y necesitas capacidad de computación, esa capacidad de computación tiene que estar físicamente cerca, porque si no, cuanto más lejos estás, y los servidores están en Finlandia, ahí tienes latencias. Sí, entiendo el concepto. Lo que pienso es que cuando tenemos muchos de los nodos por los que pasa toda la circulación de Internet, por ejemplo, Estados Unidos, digo, pues yo por aportar rigor al programa. Se nota que eres ingeniero. Y tú, un periodista como la copa de un pino. Ya, qué gusto. Seguro. Por cierto, Europa está comprando, no da tiempo a que lo hablemos, pero Europa está comprando 2,5 millones de coches menos que antes de la pandemia. Ahí tenemos un problema de desindustrialización. Luis Garbía, como siempre, un placer. Placer compartido, Rafa. Hasta la próxima. Nos vamos al boletín de la 1 de la tarde. No se lo pierdan, lo trae Blanca del Tronco. Sigue a media sesión en Radio Intereconomía.